Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Sigue conduciendo y tranquilo. En 1996, un par de delincuentes convictos escaparon por todo el país. AT-6. Cuando un oficial militar extranjero desapareció durante su travesía, las autoridades se preguntaron si los fugitivos armados se habían convertido en asesinos. El FBI se apresuró para encontrarlos antes de que más víctimas se cruzaran en su camino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Alabama, dos criminales desesperados huyeron de la custodia de un agente local. Eludiendo a las autoridades, se abrieron paso por todo el país en una ola de robo, secuestro y asesinato. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Los prófugos creían que no tenían nada que perder. Harían cualquier cosa para evitar la captura. Luego de su primera víctima, más derramamiento de sangre era inevitable, a menos que el FBI pudiera encontrarlos y llevarlos ante la justicia. Fuga entre estados. Alabama Central, 21 de mayo de 1996. Un agente del condado de DeKalb fue asignado para transportar a 3 reclusos de las prisiones estatales a las citas en la corte. Michael Thompson iba a ser condenado por asesinato. El agente conocía a Thompson, ya que lo había llevado antes. Te pusieron de vuelta ahí esta vez. Thompson había convencido al oficial para que lo dejara sentarse en la parte delantera. Asesinato. Thompson acababa de conocer a otro recluso, Roger Jaden. El criminal de carrera tenía 17 condenas por robo y 3 fugas de prisión en su registro. Un tercer recluso estaba en libertad laboral. Los prisioneros no estaban esposados por el corto trayecto. Cuando el grupo se acercaba a Talladega, Alabama, Thompson hizo su movimiento. Oye, tranquilo, amigo. Quédate tranquilo. ¿Qué estás haciendo? ¡No te muevas! A punta de pistola, Thompson obligó al oficial a seguir conduciendo. Manténlo callado. Quédate tranquilo. Le ordenó que condujera a un área aislada en el bosque cerca de Lincoln, Alabama. Ay, vete. 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 ¡Sal por el frente! ¡Vamos! ¡Manos arriba! Manténlas arriba. Veamos ese cinturón. Thompson y Jaden se liberaron. No te muevas. ¿Qué es esto? Llevaron a sus rehenes al bosque. Sigue caminando. Sigue caminando y quédate tranquilo, amigo. Vamos, vamos. Quédate allí. Quítate la ropa. Vamos. ¡Ahora! Quítatela, vamos. Los hombres obligaron al oficial y al otro recluso a quitarse la ropa. Cállate. Los zapatos también. La otra llave de esposas del agente cayó inadvertida al suelo. Siéntense. 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 Vamos. Deprisa. Vamos. Atado en los bosques remotos, el agente no sabía si sería ejecutado. Vámonos, vámonos. Bien, vamos. Rápido. Bien, bien. Rápido. Vamos. Gracias. Está bien, nos veremos de nuevo. Gracias. Los 2 fugitivos solos se fugaron. No tuve nada que ver en esto. Cállate, solo cállate. Michael Thompson y Roger Jaden partieron en dirección a Talladega, dejando atrás sus ropas de prisión. Fue el cuarto escape de Jaden de las autoridades de Alabama. El agente tuvo que ponerse en contacto con el departamento del alguacil. Con la llave de las esposas en el suelo, se liberó a sí mismo y al otro recluso. Luego corrió en busca de ayuda.
¡Sal! Los prófugos tenían el arma de servicio del agente y una escopeta guardada en la patrulla. Vestidos como oficiales de la ley, los dos delincuentes pusieron en peligro a cualquiera en su camino. El agente y el recluso restante detuvieron a un motociclista y llegaron al departamento de policía local. El problema es que empujó mi cabeza contra la ventana. La policía emitió de inmediato una alerta de urgencia para los dos fugitivos y la patrulla robada. Un individuo, Thompson, 1,80 m. La policía del condado de DeKalb lanzó una búsqueda, pero el área tenía cientos de kilómetros de caminos rurales. A pesar de la búsqueda, no hubo señales de los fugitivos o el auto del agente ese día. Comencemos con la descripción. No fue hasta la noche que las autoridades recibieron su primera pista de las acciones de Thompson y Jadon. No pude ver su camisa muy bien. Un paramédico local contactó a la policía de la ciudad de Talladega y le contó sobre su terrible experiencia. Dijo que ese mismo día conducía cerca de Talladega cuando notó que una patrulla del alguacil lo seguía. Al escuchar la sirena, el paramédico fuera de servicio se orilló. Creía que era una parada de rutina. Sucede algo. El oficial le pidió su licencia y la billetera. El paramédico Bob Gorney no creía que hubiese excedido la velocidad. Dijo, la razón por la que lo detuvimos es porque su vehículo concuerda con uno involucrado en un atropello y fuga. Y le dije, bueno, no he estado en ningún accidente, puede revisar mi camioneta, puede echarle un vistazo. Y respondió, bueno, su vehículo concuerda con la descripción que tenemos y por lo tanto vamos a verificarla. No sé de qué está hablando. Gorney no sospechó nada. No sospeché nada cuando se me acercó porque estaba uniformado. Tenía la insignia y el gafete, y en realidad no hice contacto con todo el uniforme. Vi el arma cuando tenía su mano en ella. A la carretera. Gorney le dio al oficial su número de placa de paramédico y le pidió que llamara para verificar su identidad. Si no le importa, solo sígame al lado. Pero el oficial se negó. Siguiendo las órdenes del agente, el paramédico ingresó en la patrulla. Tome asiento aquí. Creía que solo era un malentendido y que sería liberado en breve. Dijo, te llevaremos de vuelta a la escena del accidente. Y dije, está bien, mi auto no concuerda con la descripción, solo lo aclararemos. Primero se dio cuenta de que algo estaba mal cuando un hombre vestido de civil con una escopeta corrió desde la patrulla a su camioneta. Bien, hablemos del hombre que se le acercó. A partir de la descripción, la policía creía que el hombre que conducía la camioneta era Roger Jadon. 70 kilos. Creían que Michael Thompson era el que vestía como agente. No se preocupe por eso. Thompson siguió la camioneta con el paramédico encerrado en la parte de atrás. Con el auto, puede Gorney quedarse pidió con una su explicación. esposa e hijos. Guarde silencio. Comentó, solo vamos a tomar su camioneta y supe de inmediato que era un secuestro. Me secuestraron. Así que entré en el modo de súplica. Es decir, le dije, mire, solo tengo 30 años, tengo esposa e hijos, y tiene mi camioneta, tiene mi arma. No tiene sentido que me mate. Michael Thompson siguió al vehículo hasta un lugar aislado de la carretera. Roger Jadon encontró la pistola 9 milímetros del paramédico en la camioneta. Bob Gorney estaba indefenso y encerrado en el asiento trasero de la patrulla. Salga. De acuerdo, tome mi dinero, tome la camioneta. Los sujetos lo obligaron a entrar en el maletero.
El paramédico secuestrado creía que iban a matarlo. Estaba recostado ahí a tal punto de que si disparaban a través del maletero, sabía que fallarían. Si llegaba una bala, tal vez me rozaría y no daría en ningún órgano vital. Así que intentaba protegerme en caso de que me dispararan. Pude escuchar los vehículos que pasaban. Luego oí que encendían mi auto y que aceleraba. Hacía calor, me sentía como si me sofocara. Seguí pensando, necesitas calmarte, porque si no lo haces, gastarás toda tu energía. Y además, hace calor aquí. Voy a deshidratarme y quizás me desmaye. Tenía miedo, estaba temblando y estaba recostado. Pensé, bueno, eres paramédico, has liberado a la gente 1000 veces. Ahora es el momento de hacer lo que has aprendido para salir de aquí, para liberarte y así poder seguir vivo. Usando un gato que encontró en el maletero, Gorney trabajó durante 2 horas. Al fin abrió el maletero. Corrió hasta la casa más cercana, donde una mujer llamó a la policía. Si puede quedarse ahí por un minuto, disfrute de su café y trate de calentarse. Se publicó un boletín actualizado para el par de fugitivos en la camioneta negra que ahora conducían. Las unidades, este es un boletín para el sospechoso 0900. Estaban armados con 2 pistolas 9 milímetros y una escopeta. Las autoridades fueron a la carretera interestatal principal pensando que los fugitivos la usarían para huir del área. Pero con una camioneta robada llena de gasolina y autopistas interestatales cerca, los oficiales sabían que Michael Thompson y Roger Jadon tenían una gran ventaja sobre ellos. Podían estar en cualquier parte. 7 días después y 1.900 kilómetros de distancia, una camioneta negra abandonada sin matrículas apareció en Santa Rosa, Nuevo México. Sin marcas en la carrocería. El número de identificación del vehículo en el tablero había sido destruido. ¡Terry, lo tengo! La policía localizó un segundo serial en el chasis. Una búsqueda de registros probó que era el auto del paramédico robado en Alabama. Sí. Como se trataba de viajes interestatales, el FBI fue notificado. Correcto. Una búsqueda inmediata en el área no reveló señales de Michael Thompson o Roger Jadon. 230. Los fugitivos armados abandonaron el único vehículo que los investigadores podían rastrear. El 7 de junio de 1996, el FBI en Birmingham, Alabama, presentó una orden de arresto por viaje ilegal para no tener limitaciones. Las agencias policiales de todo el país fueron notificadas para que alertaran de cualquier señal de Jadon y Thompson. 2 semanas más tarde, a 1.900 kilómetros al este de donde se recuperó la camioneta robada del paramédico en Nuevo México, un grupo de estudiantes de buceo vio un automóvil en el fondo del lago Fowler, cerca de Terre Haute, Indiana. El agente Dan Jenkins, del Departamento de Recursos Naturales de Indiana, respondió con su equipo. El auto estaba en un lugar debajo de unos 7 a 9 metros de agua. Se había volteado y el parabrisas se rompió cuando se hundió. Al parecer lo dejaron caer de la rampa. Los oficiales del Departamento de Recursos Naturales de Indiana se sumergieron en el lago para investigar. Encontraron un auto rojo sin matrículas. Los buzos pudieron ver artículos del vehículo, incluidos cheques de viajero yaciendo en el fondo. No había ningún cuerpo cerca. La clase de objetos personales que encontramos eran cheques de viajero, ese tipo de cosas que en general se pensaría que serían robadas o desechadas en el camino antes que alguien se deshaga de un auto robado. Creo que esa fue la clave que quizás hizo que me preguntara qué más estaba involucrado con este vehículo. Los investigadores sacaron el auto para procesarlo en tierra. En el maletero, los técnicos recuperaron un pasaporte británico del mayor del ejército David Nichols. Los cheques de viajero y los boletos de avión emitidos para el mayor se encontraron en la guantera. Entre los artículos había un registro de ingreso de la cárcel de Alabama con un nombre y dirección local de Indiana, escrito en la parte posterior.
Al verificar el número de identificación del auto, los investigadores descubrieron que se trataba de un auto alquilado en Colorado, reportado como desaparecido junto con el mayor 16 días después de que lo había alquilado. Oh, sí, eso es. Debido a que un oficial militar extranjero era la probable víctima de un crimen, se llamó al agente de supervisión especial Jack Osborne de la oficina de campo del FBI en Indianápolis. Creía que el nombre en el formulario de la cárcel de Alabama era la mejor pista en la desaparición del mayor Nichols. De la boleta que se encontró en el auto, en la parte trasera, había varias notas escritas a mano, no tanto con números de teléfono, pero tal vez el nombre y la dirección de alguien. Uno de esos nombres y direcciones nos llevó a un pariente del señor Jadon que residía en Terre Haute. El pariente era la tía de Roger Jadon, uno de los 2 convictos que escaparon y que los investigadores habían buscado en Nuevo México. Le dijo a un agente que no sabía por qué su nombre estaba en el reverso de la hoja de registro de la cárcel de Alabama. Tampoco sabía del mayor Nichols, su auto rojo de alquiler o de que su sobrino había escapado de la custodia. Ella nos dijo que tenía un sobrino, Roger Dale Jadon, de quien creía que estaba bajo custodia en Alabama y que se había comunicado mucho con él por escrito, como lo habían hecho sus hijos. Podría no tener dinero. Dijo que Jadon tenía algunos viejos amigos en el área, pero no podía recordar sus nombres. ¿De la edad de Mike? Si Roger había llegado a Indiana, el FBI no dudaba en que el asesino Michael Thompson estuviera con él. Sabían que el par de fugitivos ya había amenazado con matar a otras 3 personas en Alabama y que fueron vistos por última vez con 2 pistolas y una escopeta. ¡Vamos! Los agentes temían que ambos individuos pudieran haber disparado una de esas armas contra el mayor británico desaparecido. Entra. En junio de 1996, el FBI y la policía de Indiana buscaron a los fugitivos armados Michael Thompson y Roger Jadon, quienes habían escapado de las autoridades de Alabama. Fueron considerados los principales sospechosos en la desaparición del mayor del ejército británico David Nichols, cuyo auto alquilado fue encontrado en el fondo de un lago en Indiana. De acuerdo con el agente especial de supervisión del FBI Jack Osborne, un comprobante de registro de la cárcel de Alabama que se encontró dentro del auto vinculó a los fugitivos con el mayor desaparecido. La evidencia con seguridad asoció ese vehículo con el mayor desaparecido y que no estaba en Terre Haute y sus alrededores, ni estaba ubicado en el lago. Asimismo, luego identificó a los 2 prisioneros fugitivos que creíamos que estaban juntos y que tenían posesión del auto del oficial del ejército británico y que quizá aún podrían estar en el área de Terre Haute. Los agentes fueron a la embajada británica en Washington, D.C. para obtener más información sobre el itinerario de viaje del mayor. Enviado a nosotros antes de... El FBI necesitaba determinar dónde y cuándo el mayor Nichols podría haberse cruzado con los fugitivos armados. Cajas de resonancia y... El gobierno británico nos proporcionó información muy básica que indicaba que un oficial del ejército británico había estado en los Estados Unidos, el cual llegó el 20 de mayo a Denver y tenía que viajar a Nuevo México para asistir a una escuela de idiomas y luego a Texas para ir a una segunda escuela. En órdenes de viaje emitidas por la OTAN, el mayor David Nichols tenía previsto llegar al primer seminario en Albuquerque el 26 de mayo. Nichols fue vicepresidente de la Escuela de Idiomas de la Defensa Británica, un experto lingüista que hablaba 5 idiomas. Le dijo a su esposa y a sus 3 hijos que planeaba dar un paseo unos días antes del seminario. Pero los funcionarios de la escuela en Albuquerque nunca tuvieron noticias del mayor después de que no llegó. El FBI pensó que era extraño que el oficial del ejército británico no asistiera al instituto. Asimismo, el gobierno británico, a través del contacto que tuvieron con la familia y los amigos del mayor desaparecido, consideró que era extraño que no se comunicara con ellos, lo que causó gran preocupación en el gobierno británico. El agente Osborne contactó a la oficina de campo del FBI en Albuquerque, Nuevo México.
El agente especial John Sean necesitaba determinar dónde había sido visto por última vez el mayor en los 720 kilómetros entre Denver y Albuquerque. Nos dieron su itinerario, fotos, descripciones. Contactos potenciales aquí en los Estados Unidos que podría haber contactado una vez que no pudimos encontrarlo donde debía estar. Así que nos dieron un completo, lo que podríamos llamar victiminología de él, sus antecedentes y personalidad. Los agentes también verificaron las compras con tarjeta de crédito del mayor británico. Hola, ¿cómo está? La última vez que usó su tarjeta fue para comprar gasolina en la pequeña ciudad de Raton, en la frontera entre Colorado y Nuevo México. La gasolinera estaba a 240 kilómetros del lugar donde Michael Thompson y Roger Jadon, los prófugos de Alabama, abandonaron la camioneta negra que habían robado. Hola, FBI. Hola. Los agentes querían confirmar hasta dónde había viajado el mayor británico más allá de Raton. ¿A partir del 20? Se registraron en un hotel en el casco antiguo de Albuquerque donde el mayor había hecho reservas por adelantado. Nunca apareció y su reservación nunca fue cancelada. El mayor había desaparecido en algún lugar entre la estación de servicio cerca de la frontera de Colorado, donde se había utilizado su tarjeta de crédito, y el hotel en Albuquerque. El FBI sospecha que Michael Thompson y Roger Jadon lo habían secuestrado, pero también habían desaparecido. El agente Shum llamó a la esposa del mayor en Inglaterra para averiguar más acerca de cómo su esposo podría haber reaccionado de ser acosado por dos criminales desesperados. Me dijo que era un hombre muy amable, que era bueno y que si estas personas lo confrontaban, no los hubiera enfrentado, que hubiera estado dispuesto a hacer lo que le dijeran. Incluso darles lo que querían, solo para evitar un enfrentamiento. Y dijo que estaba muy preocupada por su seguridad y porque regresara a Inglaterra para que la ayudara a criar a sus hijos. A 1.900 kilómetros de distancia, en Indiana, cerca del lago donde se encontró el auto del mayor, la policía local recibió una llamada del gerente de un depósito de chatarra, que informó haber visto a dos hombres sospechosos en su propiedad. Cuando el oficial llegó, ambos sujetos huyeron en una camioneta cargada con chatarra. No era seguro que un solo oficial persiguiera a dos individuos al bosque. Al reportar los números de la matrícula del vehículo, se enteró de que era robado. 21 al 5445. Técnicos de escena del crimen procesaron la camioneta. Encontraron la etiqueta de una correa de una cámara de video que pertenecía al mayor David Nichols. También recuperaron una carta dirigida a la madre del prófugo Roger Jadon en Alabama. Y en general decía que estaba fuera de la cárcel y que iba a quedarse en el área de Terre Haute. Cuando los agentes contactaron a la madre de Jadon en Alabama, dijo que no había tenido noticias de su hijo y que no tenía idea de dónde podría estar. Las cosas van bien. Los investigadores estaban seguros de que los fugitivos estaban cerca. Los objetos que se recuperaron en esa camioneta eran muy importantes porque no solo asociaban a Jadon y a Thompson con ese vehículo, también asociaba al mayor perdido con ese auto. Fue una evidencia más convincente de que Jadon y Thompson eran los probables responsables de la desaparición del mayor. Pero los fugitivos armados se movían rápido y el FBI todavía estaba un paso atrás. En el verano de 1996, el FBI continuó su búsqueda de los prófugos de Alabama, Michael Thompson y Roger Jadon. Los agentes sospechaban que habían secuestrado a un hombre británico que aún estaba desaparecido, para luego deshacerse de su auto de alquiler en un lago cerca de Terre Haute, Indiana, donde Roger Jadon tenía familiares. En una escuela secundaria cercana, los investigadores del FBI y de Indiana
establecieron un puesto de comando satélite. Recibieron una orden judicial para examinar el expediente juvenil local de Jadon. Porque podríamos necesitar... Notaron que Jadon a menudo se metía en problemas, con un amigo en particular. Al revisar los antecedentes del amigo, se enteraron de que manejaba un negocio de partes de autos muy cerca. El agente especial del FBI de Indianápolis, William Hamilton, fue tras la pista. Tenemos que asegurarnos de que mi compañero y yo decidimos que conduciríamos un vehículo común en esta área de manera encubierta, fingiendo que estábamos buscando una pieza de auto específica. La propiedad de 2 hectáreas era un buen escondite. Estaba lleno de un laberinto de autos, rodeado de densos bosques. Los agentes encontraron la ubicación. No hay movimiento. Necesitaban confirmar que el amigo de la infancia de Jadon estaba trabajando. Sí. Ese es él, ahí mismo, vamos. Para asegurarse de que sus identidades no fueran descubiertas, dejaron sus insignias y armas en el vehículo. Después de ir hasta el extremo sur del patio de recuperación, notamos un remolque en el bosque y había 2 hombres blancos trabajando. Los hombres encajaban con la descripción general de los fugitivos armados, pero los agentes desarmados no podían estar seguros. Esperaban saber más a través del gerente. ¿Llegan muchas cosas? Los agentes encubiertos se pusieron a hablar con él y confirmaron que era amigo de Roger Jadon. El amigo de la infancia indicó que conocía a Jadon hace varios años. Ambos habían llegado a su residencia a principios de junio y se presentaron allí en un Taurus rojo. Ese auto coincidía con la descripción del vehículo del mayor desaparecido. Para cuando los agentes terminaron su conversación, los 2 hombres que vieron antes se habían ido. El FBI creía que los 2 sujetos eran Thompson y Jadon. Después de reunir un equipo de arresto, los agentes y los oficiales locales se apresuraron a volver al depósito. Creo que vamos a encontrarlo, no creo que... En el camino notaron una camioneta que iba a alta velocidad. ¡Es él! Un agente vio a Roger Jadon dentro, viajando con el gerente del depósito. Sospechoso. 230. No pudieron ver si Michael Thompson también estaba con ellos. Necesito seguir. Los investigadores los persiguieron. ¿Bien? Siguieron el auto hasta un callejón sin salida. Jadon saltó y se dirigió hacia el bosque. El amigo de la infancia del fugitivo fue detenido para ser interrogado. Dijo que Jadon lo había obligado a dirigir a la policía en una persecución hasta que pudiera saltar del vehículo. Seguro de que no había albergado con intención a los sospechosos, la policía luego lo liberó. El amigo de la infancia no sabía nada de su comportamiento criminal reciente. Solo sabía que Jadon había estado en la cárcel una vez por robo. Roger Jadon había eludido a los investigadores que lo perseguían. Una unidad canina fue llamada para rastrearlo. Un perro bien entrenado detectó un olor. Mike. Mike. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Quieto! El 2 de julio de 1996, Roger Jadon decidió que había terminado su huida. Pero su cómplice, el asesino convicto Michael Thompson, todavía estaba en libertad. Tener a Jadon bajo custodia fue solo una victoria parcial, según el agente especial del FBI Jack Osborne. Después de la detención de Jadon, esto no se había terminado. Sabíamos que estábamos lidiando con otro fugitivo, tal vez el peor de los 2, que no sabíamos dónde estaba, si seguía en la propiedad o en el remolque, si estaba en el bosque, si tenía arma o no. Salga con las manos en alto.
Sospechando que Michael Thompson se refugió en el remolque del depósito de chatarra, los equipos de la ley lo rodearon. El agente especial Hamilton con el FBI está rodeado. Repito, con el FBI. Le ordenaron que saliera desarmado. Esto es una advertencia. Vamos a disparar. Los agentes advirtieron a cualquiera dentro del remolque que usarían gas lacrimógeno. Repito, vamos a disparar gas lacrimógeno. No hubo respuesta. Con las manos en alto. El ambiente estaba muy tenso. No sabíamos si Thompson estaba dentro del remolque con quizás un arma larga o incluso una pistola apuntándole a uno de los nuestros. Así que tuvimos que mantener la cobertura en todo el perímetro del remolque. Salga con las manos en alto. No será lastimado. Las autoridades dieron la señal para usar el gas. Asaltaron el remolque. Nadie sabía si el asesino prófugo Michael Thompson estaba armado y atrincherado. Señor Thompson, repito, señor Thompson. El 2 de julio de 1996, luego de capturar al prófugo de Alabama Roger Jadon en Indiana, los agentes del FBI irrumpieron en un remolque del depósito de chatarra, donde creían que su compañero estaba escondido. Pero el agente del Departamento de Recursos Naturales de Indiana, Tim Jenkins, y su equipo no encontraron al asesino convicto Michael Thompson dentro. Esa fue una terrible decepción porque pensamos que estábamos sobre él. Atrapamos a uno, buscábamos al otro y registramos todo muy bien, pero no estaba allí. Los agentes interrogaron al gerente del depósito de chatarra, un amigo de la infancia de Jadon, quien sin saberlo había albergado a los fugitivos. ¿De dónde vino? Dijo que no tenía idea de dónde podría estar escondido Thompson, pero sí mostró a los agentes dónde Jadon y Thompson guardaban sus pertenencias. Del maletero de un auto, los agentes recuperaron una maleta con el nombre del mayor británico David Nichols. La ropa y los efectos personales del mayor todavía estaban dentro. Los oficiales creían que los fugitivos habían secuestrado al mayor en Nuevo México. El equipo de búsqueda aseguró un perímetro de 5 kilómetros alrededor del depósito de chatarra y le dijo al hombre que llamara de inmediato si veía a Thompson. Usamos la división canina, nos dividimos en equipos de 3 y 4 oficiales con perros y registramos el área. Recorrimos las vías en todo el lugar, el depósito de chatarra y luego los bosques circundantes en busca del prófugo. Y eso tomó muchísimo tiempo. Eso fue desde el momento en que cargaron el combustible en la tarde hasta ya entrada la noche. Con un asesino convicto suelto, el FBI y la policía local no podían esperar. Patrullaron caminos y campos, esperando sacar a Thompson de su escondite. A pesar de horas de búsqueda, el fugitivo los había evitado una vez más. Sí, la ruta que seguimos estaba por aquí. Por la mañana, los agentes consideraron la posibilidad de que Thompson pudiera haber superado el perímetro. No tenían forma de saber si todavía estaba en el área inmediata. Es Hamilton. Entonces, el agente especial William Hamilton recibió la llamada que estaban esperando. Bien, escucha. No se acerquen a él. Vamos para allá. El 3 de julio, la mañana siguiente al arresto de Roger Jadon, el amigo de la infancia de Jadon, me llamó por teléfono y me informó que el sujeto, Thompson, estaba dormido en el depósito de chatarra, en la parte trasera de uno de los autos cerca de su residencia, el remolque. Al equipo le preocupaba que Thompson estuviera armado. No se sabía qué haría el desesperado fugitivo cuando estuviese acorralado.
Agotado por correr, el asesino se rindió sin luchar. Manos arriba, voltéese. Después de 43 días, 9.600 kilómetros y miles de horas hombre, el último fugitivo buscado por la desaparición del mayor Nichols estaba bajo custodia. Thompson se negó a hablar con los investigadores. Pero Roger Jadon, aprendido el día anterior, pensó diferente. Esperando la indulgencia de las autoridades federales, Jadon aceptó decirles a los investigadores lo que querían saber. El dinero y también un auto nuevo. Debíamos de... El agente especial del FBI, Jack Osborne, dirigió el interrogatorio. Tenía unos $200. Sí, claro, solo... Indicó su disposición de darnos una declaración, de proporcionar toda la información de aquello en lo que estaban involucrados él y Thompson, incluyendo el escape inicial y también el robo de auto en Alabama. Y esta fue la primera vez que supimos que el oficial del ejército británico había sido asesinado. En la camioneta negra que habían robado de Alabama, los fugitivos se dirigieron a Nuevo México, vendiendo herramientas del auto. Cuando se les acabó el efectivo, decidieron robar y secuestrar otra víctima. Esperaron en un área remota de descanso a 170 kilómetros al sur de Ratón, Nuevo México, la última ciudad conocida a la que había viajado el mayor británico Nichols. Los convictos pensaron que los turistas estarían viajando con mucho dinero y esperaban a alguien que viajara solo. Fue entonces cuando el mayor británico se detuvo. Vamos. Como lo habían hecho en Alabama, obligaron a su víctima a meterse en el maletero. Thompson conducía el auto de alquiler del mayor mientras Jadon lo seguía. Según el testimonio de Jadon, el mayor británico reaccionó ante el crimen tal como lo había predicho su esposa, según el agente especial John Sean. Y lo golpeamos. Todo lo que dijo sobre él es igual a lo que Jadon nos dijo que sucedió, que el mayor Nichols no se enfrentó. Hizo lo que pudo para evitar que la situación se agravara. Habló sobre sus 3 hijos en Inglaterra, sobre cómo necesitaba estar ahí para ellos. Y les pidió que no lo lastimaran porque le preocupaba lo que le sucedería a sus hijos. No tuve nada que ver con eso. Yo estaba en la camioneta. Jadon dijo que Thompson había planeado todo el asunto y que él era quien tomaba las decisiones. Condujeron 80 kilómetros hasta que oscureció y luego se detuvieron en un área desierta fuera de la carretera. A punta de pistola, Thompson obligó al mayor Nichols a salir del maletero. Vamos, agarremos sus cosas. Tómalo. Sin previo aviso, le disparó en la nuca. Thompson dio vuelta al mayor y le disparó de nuevo. Escondieron su cuerpo en el lugar. Luego abandonaron la camioneta a varios kilómetros de distancia. Jadon dijo que Thompson nunca explicó por qué había matado a esta víctima de secuestro. Solo cálmate. El par de fugitivos condujo el auto del mayor Nichols a Indiana, donde lo arrojaron en el lago Fowler. Cuéntanos sobre el arma. Roger Jadon había confesado sus crímenes al FBI, pero quería un acuerdo antes de dar la ubicación del cuerpo del mayor Nichols. Quería contenerse hasta que pudiera obtener cierta seguridad del gobierno de que no buscaríamos la pena de muerte contra él. Si eso ocurría, entonces estaría dispuesto a ayudarnos a encontrar el cuerpo del mayor si
Aún no lo habíamos localizado. Hablemos de este trato. ¿Qué está buscando aquí? Los agentes se reunieron con Jadon y su abogado. ¿De cuánto tiempo está hablando? El prisionero dijo que les diría dónde estaba el cadáver si también prometían que no cumpliría su condena en una prisión estatal de Alabama. Solo quiero... Necesitamos saber... Las búsquedas iniciales sin su ayuda no dieron resultado. Bueno, queremos a un federal. El agente especial del FBI, John Sean, estaba preocupado de que el cuerpo del mayor no se encontrara sin la ayuda de Jadon. El trato. Lo más importante para nosotros era encontrar el cuerpo del mayor Nichols. Eso iba a ser importante para tener éxito en cualquier proceso y era importante para nosotros porque era lo correcto. Que este hombre no pudimos mantenerlo a salvo. En este país no pudimos garantizar su seguridad. Al menos podríamos devolver su cuerpo a su familia. Entonces, ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Cree que está pidiendo una instalación federal? Los fiscales federales aceptaron el trato. Todo esto por escrito. ¿Qué está buscando? Jadon llevó a los investigadores a un lugar apartado en el desierto de Nuevo México. El prisionero era un exitoso artista del escape que había huido de la custodia más de una vez. Estábamos muy preocupados por eso, porque se había escapado 4 veces antes en Alabama. Era, por supuesto, muy bueno en eso. Además, teníamos que preocuparnos por nuestra propia seguridad. Así que no solo nos enfocamos en la misión de encontrar el cuerpo del mayor Nichols, sino que también teníamos que estar muy preocupados por asegurar de que Roger Jadon no estuviera tratando de engañarnos y usar esto como un truco para arreglar un intento de escape. Los agentes de campo del FBI desconfiaban de que un equipo SWAT asegurara la ubicación. No tenían forma de saber si Jadon podría tener amigos en el área esperando para atacar a los agentes. ¿Ven algo? El 24 de septiembre de 1996, el prisionero recapturado Roger Jadon llevó al FBI al desierto de Nuevo México, donde afirmó que el cuerpo del mayor David Nichols permanecía oculto después de ser asesinado. Jadon se libraría de la pena de muerte si podía localizar los restos. El agente especial del FBI, John Sean, recuerda que la probabilidad de encontrar el cuerpo sin la ayuda de Jadon era mínima. Era una zona muy desolada. Estaba lejos de una vía de 2 canales muy poco usada en Nuevo México, en un área muy remota. Y luego, al salir de esta, tuvimos que bajar por un camino de grava de cerca de 1,5 kilómetros. Y luego, desde ese camino, hubo que conducir por un pastizal varios cientos de metros, así que quedaba muy apartado. Los agentes estaban preocupados de que Jadon los llevara allí como un truco para lograr otro escape. Ahí está. E incluso el propio Jadon pareció muy sombrío y respetuoso de la situación en la que estábamos, de que al fin habíamos localizado el cuerpo de este hombre y ahora íbamos a poder darle un lugar de descanso adecuado. La exposición a los elementos hizo imposible la identificación. Los examinadores tomaron radiografías dentales que luego se compararon con los registros enviados de Inglaterra. Cierto. La familia del mayor Nichols en Gran Bretaña fue notificada. Sí, bien. El asesino del oficial Michael Thompson evitó una posible sentencia de muerte al declararse culpable en un tribunal federal de secuestro y asesinato de un funcionario extranjero. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por secuestro, robo y fuga en Alabama, Thompson recibió 5 cadenas perpetuas adicionales. A cambio de su cooperación a Roger Jadon, se le permitió declararse culpable en un solo cargo de robo de auto y fue condenado a 18 años. Jadon tenía miedo de las prisiones estatales de Alabama.
Como parte de su acuerdo, debía cumplir su condena en una instalación federal. Jadon, es hora de levantarse. Fue retenido por un tiempo en una cárcel del condado en Las Vegas, Nuevo México, hasta que fuese transferido. Jadon. ¡Vamos! Jadon, levántate. ¡Vamos! ¡Arriba! Sorprendentemente, Roger Jadon había escapado de nuevo. Otros 2 reclusos también hicieron el escape con Jadon. Un grupo de búsqueda con un equipo de perros rastreó el olor de Jadon desde la prisión, pero el rastro terminaba en una carretera interestatal. Más tarde ese día, las autoridades capturaron a uno de los otros 2 reclusos que habían escapado con Jadon. El sujeto se había lesionado la pierna en el intento y no pudo llegar muy lejos a pie. Explicó a las autoridades cómo salieron. Dijo que Jadon había diseñado el plan. ¿Cómo te va, hermano? En el mercado negro de la cárcel negoció una llave Allen y una sierra para metales. ¡Vamos, vamos! Jadon abrió los paneles de mantenimiento para acceder a los ductos del aire que conducían al techo. Se abrió paso y subió al techo para salir. Nos vemos luego. Un cuarto hombre se quedó atrás para reemplazar el panel. Los fugitivos se movieron a lo largo del techo de la cárcel. Luego saltaron sobre el muro. Una vez en el exterior, el recluso dijo que se separaron. Una caída lejana, así que... Esa fue la última vez que vio a Jadon. 5, 10... Los funcionarios de la prisión llamaron al agente especial del FBI, John Sean, para darle las malas noticias. Una vez que escuché que Jadon se escapó una vez más de la custodia federal, mi primera reacción fue que estaba muy enojado, porque había un individuo que tenía un historial de haber escapado varias veces en el pasado. Las personas que eran responsables de su custodia conocían su historial y debieron ser más cuidadosas. Los investigadores creían que Jadon quizás se dirigiría con su familia y sus amigos en el condado de DeKalb, en Alabama. ¿Has visto hace poco a Roger? No, realmente... Los agentes entrevistaron a cualquier persona que Jadon pudo contactar en el área, incluida una exnovia. ¿Por teléfono? ¿Carta? Ninguna carta. Al igual que los demás, dijo que no había visto ni oído nada de él. Le dejaron una tarjeta y le dijeron que llamara si aparecía Jadon. Gracias. De nada. Sí, quería decirte algo Después de que los agentes se fueron, admitió a su actual novio que había dejado que Jadon se escondiera en su casa. Era un ex. Es un buen chico. Estaba arriba en el ático. Que es a quien buscan. Se ha metido en muchos problemas. No puedo creer esto. El novio estaba molesto y llamó a la policía. Los oficiales cercanos respondieron. No sabían si Jadon estaba armado y esperándolos. Cinco semanas después de su fuga de Nuevo México, los oficiales al fin arrinconaron a Roger Jadon. Capturado en el condado de DeKalb, en Alabama, la ola de delitos de Roger Jadon terminó donde comenzó. Su huida anuló el trato con los fiscales federales. Adelante, echa un vistazo en Fue acusado de los delitos que había cometido durante su último escape de Alabama. El secretario de Justicia Auxiliar de Alabama, David Estes, procesó a Jadon en Talladega. El jurado, en este caso, deliberó por un periodo muy corto de tiempo, 1 hora como máximo. Regresaron y condenaron a Roger Dale Jadon de 3 cargos de secuestro en primer grado, 2 cargos de robo en primer grado y escape en primer grado.
Jadon recibió 5 condenas a cadena perpetua sin libertad condicional. Ahora, en el máximo encierro, Roger Jadon nunca saldrá de la prisión de Alabama con vida.